Ahí donde duele. Un padre no es el que da la vida. Eso sería demasiado fácil. Un padre es el que da el amor. Dennis Lord. Crecí con mi madre y siempre me pregunté por qué no tenía un padre a mi lado. Mamá me respondía que era un hombre extranjero y que vivía en un país lejano. A medida que acumulaba cumpleaños, la pregunta era más insistente de mi parte y ella le agregaba capítulos a la historia llena de explicaciones que inventaba y que se iba haciendo más extensa con el paso del tiempo. Que lo habían mandado a trabajar a otro país, que le habían dicho que estaba muy enfermo, que hacía mucho tiempo que no se podía comunicar con él, y más argumentos que mi mente infantil capturaban como podía. Sin embargo, el vacío estaba ahí. Un padre imaginario que tomaba el rostro que yo quería ponerle. A veces lo imaginaba guapo, con barba partida y parecido al cantante Luis Miguel. Otras veces, en que me dolía su ausencia, lo imaginaba gordo y barbón, con manos gruesas y dientes amarillos, como si imaginándolo de esta manera doliera menos el no conocerlo. Sin embargo, cuando cumplí los 10 años caí enferma de meningitis. Mi madre en ese entonces trabajaba como asistente del director de una empresa, pero su salario no era suficiente para el tratamiento médico costoso al que tuvo que someterme. Entonces un día llegó y me dijo que iba a ir a la casa de un amigo suyo que se había ofrecido a ayudarla con el pago de mi tratamiento. Entonces apareció. Lo más extraño es que su rostro me pareció familiar, como si mis ojos hubieran hecho un recorrido por los más remotos recuerdos de mi infancia y se lo hubieran encontrado allá, en lo más lejano de mi conciencia de niña. O tal vez fue porque vi mis ojos iguales a los suyos. Hubo un momento en que mi madre salió de la habitación y entonces el hombre me dijo: Paulina, ¿sabes por qué tus ojos son iguales a los míos? No, respondí temerosa pero curiosa a la vez. Porque yo soy tu papá. Recuerdo que fue un momento incómodo y lleno de confusión para mí, y se hizo más confuso cuando me dijo que todos esos años había vivido en la Ciudad de México, a 2 horas de Querétaro, donde vivíamos nosotras, y que además a menudo le preguntaba a mi madre por mí. ¿Mi madre me había mentido todo este tiempo? ¿Por qué? ¿Para qué? El momento se tornó más incómodo cuando mi madre entró a la habitación y tuvo que admitir que todo lo que ese hombre decía era verdad. Ese hombre era mi padre. Salí de esa enfermedad y mi padre, Pablo Fernández, comenzó a llamarme por teléfono a menudo. Un par de meses después nos invitó a visitarlo. Debo decir que la relación entre mi mamá y yo en ese tiempo se resquebrajó un poco, hasta que poco a poco le fui sacando la verdad de su corazón. Ella conoció a Pablo en una noche bohemia organizada por unas amigas. Cayó fulminada ante esa mirada ojiazul y a los 3 meses tuvo que informarle que estaba embarazada. Pablo le dijo que no estaba preparado para casarse ni para una relación estable porque su carrera iba en ascenso y mi madre, con su dignidad y su bebé, tomó su propio rumbo dejando que mi padre siguiera el suyo. Entonces inventó las historias del padre extranjero, lejano o enfermo, que no estuvo cerca durante mi infancia. Cuando apareció en mi vida, Pablo Fernández ya era el reconocido diseñador gráfico, ganador de premios y estrella de la publicidad en el país. Google se encargó de mostrarme sus logros y su exitosa carrera. También Google me mostró sus primeras fotografías al lado de esa mujer rubia y delgada y de ese par de niñas con cabello rizado y mejillas rosadas. Cuando por fin mi madre aceptó ir a visitarlo a la capital, Pablo le pidió que me dejara ir con él a su casa. Mi madre, con cierta desconfianza, aceptó, y mientras ella se fue a visitar a una amiga, yo me fui con mi papá a conocer su vida. También fue en ese entonces que comprendí por qué mi madre me puso el nombre de Paulina. Esa tarde conocí la mansión Fernández. Así la llamé porque era una casa enorme, con pisos de madera y muros altos. Un jardín tan grande que pensé que si yo entraba en él seguro me perdería y me costaría trabajo regresar a mi humilde casa junto a mamá. Muebles hermosos, telas finas que recubrían unos cómodos sillones en los que me dejé caer para escuchar lo que me decían las 3 mujeres de la casa. Liliana, la esposa de mi padre. Julieta, mi media hermana, 3 años menor que yo. Y la pequeña Paula, de solo 2 años. Y yo, con mis 10 años encima, descubrí que tenía padre, hermanas
de esas que llaman medias, porque compartía con ellas el padre, mas no la madre, y de la noche a la mañana me tuve que contar una historia nueva de mí misma y de mi origen. La esposa de Pablo y sus hijas no fueron ni amables ni groseras, es decir, neutrales, poco efusivas, y se limitaron a cumplir con lo que mi padre debió de pedirles: recibir en la casa a la hija no reconocida. Salí de ahí con una sensación extraña. No supe si era un hoyo en mi corazón o un soplo de aire que me invadió el abdomen. Me sentí incómoda en ese punto. Cuando Pablo me llevó de regreso con mi mamá, tuve que subirme al auto de ella y desde allí observar cómo discutían. Perdieron el control y ella, llorando, se subió al coche y arrancó hacia Querétaro. En el camino me pidió disculpas y me dijo que nunca debió permitirme ir con él a esa casa en donde yo no soy nadie. Me preguntó cómo me trataron y yo le dije que bien, pero que tampoco me recibieron con mucha efusividad. Al parecer mi padre le dijo que yo me había portado seca e inexpresiva con su familia y mi madre replicó enseguida: ¿cómo quería mi padre que yo me portara aquella tarde? Que besara y abrazara a esas mujeres que tenían lo que yo no tenía y que vivían al lado de ese padre que tanta falta me hacía. No entendí mucho, pero esa visita provocó que mi padre se alejara de mí otra vez y pasaron 4 años sin saber mucho de él. Una postal en mi cumpleaños, diseñada por él, y algún regalo, casi siempre ropa. En Navidad, una llamada, nada más allá de eso. Durante ese tiempo yo desarrollé más mi principal talento: el dibujo. Irónicamente, Pablo Fernández me heredó su habilidad con los trazos. Tomé clases en la Casa de Cultura, después con maestros particulares, y me fui inclinando más y más por el diseño. Hice una exposición de mis dibujos a lápiz en la secundaria en la que estudiaba y mi madre me apoyaba en todo. A ella empezó a irle mejor en el trabajo, aunque no en el amor, y seguía sin una pareja. Esos 4 años mi madre se dedicó a impulsarme en los estudios y en darme todo lo que tenía a su alcance. Entonces volvió a aparecer mi papá. Yo estaba por cumplir los 15 años. Me buscó una tarde para tomar un café. Mi madre a regañadientes me dejó ir y a pesar de los pesares, Pablo era mi padre. Y esa tarde, mientras yo me comía un helado de vainilla y mi papá 3 expresos dobles, uno tras otro, me contó que se había separado de Liliana, que ella se había llevado a sus hijas a vivir a Cuernavaca y que las veía cada fin de semana. Mientras él me narraba sus penas, yo terminé mi helado y comencé a dibujar en una servilleta de papel un unicornio con grandes alas, el cuerno con finos detalles que hacían que se viera desde lejos en tercera dimensión. Mi papá se impresionó y me dijo: ¡guau! Eres muy talentosa. Tienes que venir a vivir conmigo. Yo levanté la mirada y me topé con la suya. Sus ojos brillaban. ¿Por qué no?, respondí con determinación. Y me fui a vivir con Pablo Fernández. Entonces conocí a mi padre. Vivir con Pablo Fernández fue conocer un mundo totalmente distinto al mío, un mundo en el que la apariencia y el halago son importantes, en donde la hipocresía es de uso cotidiano y el negocio se busca en todo. Nada se hace gratis. Me di cuenta de sus hábitos positivos y negativos. Al despertar, lo primero que hacía era servirse un whisky o fumar marihuana. Me decía que los creativos necesitaban a veces sustancias para relajar la tensión y trabajar mejor. También lo vi subirse cada noche a la caminadora y rigurosamente hacer 1 hora de trote. Contrastante y contradictorio, pero un genio. Cuando mi padre tomaba un lápiz y lo deslizaba por el papel, emergían las figuras más maravillosas que mis ojos habían contemplado. Lo mismo en su computadora. Se ponía a trabajar y yo lo observaba extasiada. Entonces quise ser como él. Le pedí que me inscribiera en la mejor escuela y en talleres de diseño. Él accedió y me entregué por completo a mi pasión. Durante el tiempo que estuve con él, recibió varios premios nacionales e internacionales de diseño. Uno de ellos se lo dieron en Francia y otro en Italia. Conocí entonces lo que era sentir orgullo por papá. Sin embargo, eso fue empañado por lo que fui descubriendo poco a poco: sus constantes deslices amorosos. Una mujer diferente comenzó a desfilar por la casa y por la cama de papá cada fin de semana. A veces hasta las confundía y les decía el nombre de la otra. Por otro lado, sus hijas menores comenzaron a ponerse celosas y se encargaban de hacerme la vida difícil cuando pasaban algunos días en casa. La exmujer
aún más. Incluso en una ocasión me acusó de haberle robado una gargantilla de oro cuando se quedó a dormir un fin de semana en que fueron juntos a confirmar a las niñas. Entonces mi padre comenzó a portarse extraño conmigo, a pedirme que no les dijera a mis hermanas que él me pagaba la escuela. Y un año después me dijo que ya no me la pagaría. También comenzó a embriagarse con más frecuencia y entre su afición al whisky y sus mujeres, un buen día decidí solicitar una beca en la escuela, me la otorgaron porque tenía notas altas y me fui a vivir a una casa de asistencia. Por supuesto, mi madre me dirigió una de sus frases predilectas. Te lo dije. Pablo Fernández pasó otra vez al segmento de la ausencia. Se alejó de mí nuevamente, ya no me buscó, no me daban ni para mis gastos. Se desatendió de mí por completo. Ya ni mi cumpleaños me llegó una tarjeta ni una llamada. Solamente por Google o Facebook me enteraba de su vida, a lo que ahí se decía, porque yo ya conocía más a papá y sabía muy bien lo que hacía y que no salía en las fotografías. 2 años después, cuando yo estaba por entrar a la universidad, volvió a llamarme. Me dijo que quería encontrarse conmigo en el restaurante de un hotel de la Ciudad de México, en el centro. Acudí y lo encontré acompañado de una mujer y de un bebé. Era su nueva mujer y su nuevo hijo. El bebé llevaba su nombre, Pablo. Tenía apenas 2 meses de nacido. Me quedé en shock. ¿Esto es lo que querías decirme?, dije con tono sarcástico. Sí, Paulina. Además quería decirte que cuando lo desees, puedes regresar a la casa. Le he hablado mucho de ti a Malena. Así se llamaba su nueva mujer. Y le ha encantado la idea de que vengas a vivir con nosotros. Te extraño. Debo confesar que ese te extraño fue el que me convenció y acepté. Eran tan pocas las palabras cariñosas que había recibido por su parte que esas 9 letras me calaron hasta el alma y me fui a vivir con ellos. Solo que ahora me puso reglas. Respetar las decisiones de Malena fue la primera regla. Y la segunda, inverosímil ahora que lo recuerdo, que lo cubriera con Malena para poder seguir viéndose con sus otras amigas. Así tal cual, como lo estoy contando. ¿Por qué accedí? La respuesta es muy simple. Quería estudiar diseño en una de las mejores universidades del país y me dediqué a estudiar en medio de ese infierno, obedeciendo las ridículas reglas de Malena que iban desde llegar a las 10 de la noche a casa, cuando a veces a esa hora empezaban las fiestas con mis amigos, o no llevar visitas jamás. Así que ninguno de mis amigos podía entrar a mi casa ni convivir con mi familia. Mi madre en ese entonces conoció a Paco, un ingeniero civil trabajador y un buen hombre. Comenzó un noviazgo con él, pero no se decidía a comprometerse a algo más serio. Creo que estaba esperando verme en paz y con las alas abiertas para continuar con su propio vuelo. Entre mi padre y yo la historia se repitió, y aún con un episodio peor. La convivencia con su nueva mujer provocó celos. La relación con Liliana, su exmujer, y mis otras hermanas complicó mucho más las cosas, y a eso le había que agregarle la afición de mi padre por las mujeres, que me metía en problemas cada vez más grandes. Algunas de sus amiguitas llegaron incluso a agregarme en Facebook para preguntarme por papá o para concretar citas con él a través de mí, y eso me daba náuseas. Sin embargo, accedía porque mi padre me lo ordenaba. En una ocasión, dejé mi computadora abierta y mientras fui al baño llegó Malena y entró a ver mis cosas. Mi Facebook se quedó abierto y pudo leer algunas de esas conversaciones que tuve con las amigas de mi padre. La bomba estalló. Malena me acusó de traidora y se fue de la casa con Pablito en brazos. Cuando llegó mi padre por la noche se enteró de todo y me echó la culpa a mí. Me insultó, me dijo, eres una idiota, y lanzó mi computadora al suelo. Me corrió de su casa y ahí se quedó vociferando y embriagándose con whisky. También después supe que Malena lo perdonó porque mi padre me echó la culpa de todo a mí y le dijo que yo era la que promovía con otras mujeres, que a través de mí querían colgarse de su fama y lo buscaban. Yo tuve que pedir una beca en la universidad y pedir ayuda a mi madre, que para entonces ya se había comprometido con Paco y estaba próxima a casarse. Me fui a vivir a un departamento con una amiga de la escuela y tuve que vender empanadas, ser mesera y trabajar con un diseñador ya establecido para poder sostener mis estudios. Fue una de las épocas más dolorosas y difíciles de mi vida. Pablo Fernández se alejó de mí por completo. Incluso una vez lo encontré en una exposición de pintura en un museo y actuó como si no me conociera.
Evitó mi mirada y se alejó a toda prisa para no tener que saludarme. Yo tuve que ir a terapia. Caí en una depresión que me hizo difíciles mis 2 últimos años de universidad. Sin embargo, el talento heredado de papá era mi destino. Obtuve las notas más altas y me titulé con honores. El alumno superó al maestro, y aunque no llevo el apellido de mi padre, todo mundo en el medio del diseño y de la publicidad del país sabe que soy su hija. Porque aunque no lo crean, cuando empecé a figurar en el mundo del diseño gráfico, mi propio padre habló mal de mí y de mi trabajo. Criticó duramente lo que yo hacía y no tuvo piedad en decirle a varios clientes que yo usaba su nombre para posicionarme y no mi talento. Sin embargo, los hechos siempre serán más contundentes que las palabras, y mi trabajo tuvo voz propia. Entonces dejó de hablar mal y empezó a decir que todo lo que hago es porque heredé su talento. Así es. Han pasado los años y ahora el que dice que es mi padre es él. El que presume y se jacta de haber sido mi tutor y mi guía es Pablo Fernández. Me asocié con un compañero de la universidad y formamos un despacho de diseño integral que abastece a grandes agencias de todo el continente. He trabajado mucho para llegar hasta donde estoy, pero sobre todo he tenido que superar a mi padre para superar mi dolor. Mi madre rehizo su vida y reabrió sus propias alas cuando vio abiertas las mías. Se casó con Paco y vive feliz esta etapa de su nueva vida. En paz por fin, con los esqueletos de Pablo Fernández enterrados debajo del éxito de su hija. Y yo encontré mi propio rumbo, agradeciendo el talento y el dolor que mi padre depositó en mi corazón, porque de esos 2 ingredientes estoy hecha. El talento es el que me mueve y el dolor el que me hace crecer. El talento lo transformo en mi trabajo, que es mi pasión, y el dolor en sabiduría, porque ahí donde duele hay una lección que aprender.